Bueno, primero que todo, buenos días, Mateo. Buenas tardes en Francia. Buenas tardes para ti, Aileen. Gracias. Gracias por estos minutos de tu tiempo que me regalas para la realización de esta entrevista. En realidad es muy, muy importante y se lo agradezco mucho. Con mucho gusto, con muchísimo gusto, Aileen. Gracias. Bueno, me gustaría a manera de introducción empezar haciendo un pequeño recorrido sobre tu trayectoria. Sé que eres traductor literario y editorial, que traduces del francés y del inglés al español, que eres actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, Sí, cofundador de la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria. así Eh, es. Hoy estamos igualmente, muy contentos porque uno de nuestros compañeros cofundadores, que es Carlos Fortea, de España, se acaba de ganar el premio de traducción literaria Esther Benítez. wow, Entonces estamos muy felices. genial, felicitaciones. Sé que igualmente eres formador de traductores literarios en el Instituto Caro y Cuervo y que también trabajas de manera independiente con tus propios talleres. Y que también, bueno, eres ganador de algunas becas de traducción literaria como IDARTES, con la traducción de Sylvie, Uy, de Gérard de Nerval, así es. de la que hablaremos próximamente con nuestras preguntas. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándote por tu formación. ¿Qué formación tienes tú para traducir y qué formación consideras que debe tener un traductor? Bueno, mi formación, Aileen, comienza o está determinada en primer lugar porque por mis estudios de colegio en el Liceo Francés. Yo comencé a estudiar francés desde los 4 años. Estuve 14 años en el Liceo Francés, entré a maternelle y me gradué con un bac A4, que era el de la época, en Filoletras. Okay. Entonces, por ahí, digamos que de ahí adquirí mi francés. Tuve unos estupendos maestros de literatura, estupendos maestros de filosofía, y cuando yo salí del colegio estaba resuelto a escribir. Yo quería dedicarme a la escritura. Esa, yo estudié literatura, en la carrera de filosofía, pero no la terminé. Estudié un año en la Universidad Nacional, cerraron la universidad por problemas políticos Okay. y pasé a estudiar literatura, que fue finalmente la carrera que hice. El inglés lo adquirí también viajando. Antes de terminar mi bachillerato, viví con mi familia un año en los Estados Unidos, medio año en el sur de California, medio año en la ciudad de Nueva York, y ahí digamos que consolidé un poco mi inglés. Claro. Luego de terminar mi carrera de literatura, pues el sueño de escribir, digamos que hubo que aterrizarlo a algo más práctico y me vinculé con editoriales, con revistas, con editoriales universitarias y fue desde ahí donde comencé a recibir mis primeros encargos de traducciones. Entonces, aprendí, digamos que metiendo las patas y cometiendo errores. Sí. No, en Colombia esta es la hora en que aún no existe una carrera de traducción literaria o editorial como tal. Existen, digamos que a nivel de carrera, de pregrado, existen los estudios de traducción, pero desde las carreras de lenguas modernas. A mí me parece que eso sirve para formar traductores generales, traductores pragmáticos, pero no para formar traductores literarios. Considero de la misma manera que la preparación que yo tuve de mis estudios literarios sí es necesaria, sí es algo importante, algo necesario para la formación de un traductor literario y editorial, porque nosotros tenemos que
entender cómo funciona un texto literario para poderlo traducir. Y esa formación tal vez se adquiere más desde los estudios literarios que desde el estudio de las lenguas extranjeras, llámese como se quieran llamar, lenguas extranjeras, lenguas modernas, en fin. Y digamos que a partir de ahí, es que como yo abordo la traducción y la formación de traductores, a partir del estudio del texto literario, de lo que sucede como en el interior del texto y digamos que dentro de los mecanismos retóricos que componen un texto literario, y donde además lo que importa para la traducción de literatura no es tanto el conocimiento de la lengua extranjera, de la lengua origen del texto fuente, sino es una traducción mucho más complicada que eso. No se trata simplemente de trasladar significados, sino de reproducir la voz o las voces peculiares, el estilo propio de los autores. Entonces es una traducción mucho más exigente Claro, que la otra traducción, que la traducción que llamo pragmática, ¿ves? claro que sí, claro que sí. Y a pesar de este contexto, como dices, Mateo, de que en Colombia no exista una carrera propiamente para ser traductor, ¿qué fue lo que a pesar de esto te motivó a hacerlo? A ver, el amor por la literatura, el amor por la literatura, el hecho de que siempre me ha interesado aprender a escribir y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Llevo 28 años desde mis primeros pinitos en traducción en traducción de literatura y humanidades. Sigo aprendiendo a escribir. Me pareció en algún punto que escribir mi propia obra literaria era secundario, pues creo que los autores de mi generación em, en Colombia eh, tienen muy poco que decir, tenemos muy poco que decir, y que quienes se lanzan a esas aguas es porque están sobrados de confianza en sí mismos y porque son un poco excesivos en su vanidad. A mí me pareció más bien que de lo que se trataba era de desentrañar los secretos de la escritura literaria y que para eso lo mejor era probar suerte desde la traducción. Luego descubrí que con la traducción uno practica muy bien la escritura, uno llega a aprender bastante sobre su propia lengua y el hecho de acercar autores y obras extranjeros que de otra manera no podrían llegar a Colombia, pues ya es suficiente meritorio Claro que sí. y, y me gusta mucho hacerlo. Hay un gozo implícito en la traducción, en resolver problemas de traducción, Sí. que yo disfruto enormemente, ¿no? Entonces, tengo la fortuna de trabajar en lo que amo. Muy bien, excelente. Felicitaciones en ese caso. No Muchas son gracias. todos los que tienen precisamente que sienten y viven esa pasión por su profesión. Bueno, es tu caso y maravilloso. Y me decías, hace 28 años que empezaste a dar tus primeros pininos, es una trayectoria bastante larga, me parece, sobre todo yo que estoy empezando, y no sé si has notado que una evolución en esta práctica de la traducción, en Claro, tu desde práctica luego. de la traducción, y si consideras que el traductor es como el buen vino, que mejora con el tiempo y la experiencia. Pues
Sí, forcément, Sí, forcément. lo hacemos. Sí, eso es así porque, sobre todo en el caso mío, cuando tú no has tenido una formación académica específica en traducción literaria, pues al principio estás muy solo, cometes errores, vas un poco a ciegas o a tientas, y al principio mi trabajo como traductor fue así, algo que hacía de una manera un poco marginal mientras, mientras trataba de ganarme la vida con mi escritura, pero desde todos los ángulos posibles. Yo he sido docente en colegio, en la universidad, hice copies y creatividad publicitaria, hice muchas cosas antes de decantarme por la traducción. Y me molestaba mucho que en Colombia este oficio que es tan agradable y que me apasiona desde siempre, eh, tuviera unas condiciones tan precarias, se reconociera tan mal, se pagara tan mal, fuera tan difícil. Eh, Todo esto cambió hace unos 10 años, cuando tuve la oportunidad de asistir al sexto seminario del Instituto Francés de América Latina en Ciudad de México, para jóvenes traductores literarios. Allí me abrieron, me cambiaron la vida. Allí me abrieron los ojos y me explicaron qué era lo que estaba mal. Allí conocí a mi maestro Arturo Vázquez Barrón, traductor mexicano del francés y del inglés también, fundador de AMETLI, de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Y con Arturo forjamos una amistad que se mantiene hasta el día de hoy, y una complicidad continua, porque con él fundamos la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, Litral. Con él hemos creado unos espacios internacionales de formación de traductores en el marco de Alitral, que son las canteras de traductores. Y allí aprendí, pues primero que tenía que luchar activamente por mis derechos de autor. Cuando yo regresé hace 10 años de México a Colombia, cambió, en el marco, en el espacio de 10 días había cambiado toda mi relación con el oficio. Y me volví digamos que un traductor muy comprometido con este tema de los derechos de autor, con el tema de vivir dignamente de nuestro oficio. Claro. Ahí fue cuando me agremié, me hice miembro de la ACTI, y, y bueno, desde entonces ha sido combinar la traducción, que tanto amo, con la lucha por nuestros derechos, y hemos conquistado algunas cosas. Sobre todo hemos adquirido visibilidad, y hemos puesto sobre la mesa en Colombia nuestros, nuestra, nue- digamos que nuestras reivindicaciones profesionales, las hemos dado a conocer, y ya se habla de eso al menos, ¿no? Claro, y a propósito de visibilidad y del reconocimiento que usted me dice y que considero de igual manera que deberían tener los traductores, este oficio que muchas veces pasa desapercibido porque a veces su función es precisamente que no se note, la función del traductor. Pero, ¿qué piensa precisamente de este reconocimiento que tienen los traductores en países como Colombia o en esta lucha por la visibilidad, por ejemplo, en la inclusión del nombre de los traductores en la portada del libro? Bueno, eso último eh, 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 eso es el tema del momento. El mes pasado, el, ah, comenzó a circular en el Reino Unido una carta abierta, y en redes sociales, el hashtag, la tendencia Translators on the Cover, tema, digamos, que con el que tenemos absoluta sintonía,
que ha sido nuestra lucha desde hace 10 años. Mm. Y pues se trata de crear conciencia sobre esto. Lamentablemente en Colombia prima mucho, lo que prima es la ignorancia. Eh, las grandes editoriales multinacionales, los grandes tiburones de la edición, son quienes suelen oponerse a la inclusión de nuestro nombre en las portadas, en las tapas de los libros. Mm. Pero también, por fortuna, hay muchas editoriales nuevas, editoriales jóvenes, independientes, que no ven ningún problema en esto. Yo he corrido con suerte porque desde 2012, cuando traduje para el Instituto Caro y Cuervo el Mikhail Bakhtin, Le Principe Dialogique de Svetan Todorov, he visto mi nombre incluido en la tapa. Y digamos que así ha sido. He tenido más menciones, más inclusiones de mi crédito en la tapa que muchos colegas colombianos. Sí, salvo con Penguin Random House, que es un monstruo de editorial y trata pésimamente a los traductores, o con Panamericana Editorial, que hace, sí, también lo mismo. En el caso de Panamericana, bueno, en el caso de Penguin Random es como una política eh, de maltrato sistemático a los traductores. En el caso de Panamericana es más bien ignorancia absoluta de la literatura. Allá no tienen ni siquiera un editor general, sino un gerente, ¿sí? Una persona que hace negocios, pero no, sin mayor conciencia de catálogo editorial. Yo suelo hablar así, Aileen. Suelo ser muy crítico, Está perfecto. muy combativo. Eso me trae a veces problemas en Colombia. Me imagino, me imagino. Y bueno, y si tiene este carácter, como me dice, combativo y crítico, y que es lo que esperaba, y afortunadamente en esta entrevista también, ¿se puede vivir de la traducción en países como Colombia? Siempre y cuando, a ver, te diría que no, pero el hecho es que yo contradigo eso. Y yo lo contradigo porque combino la traducción con la formación de traductores. Ahora bien, yo he tenido mucha suerte. Yo puedo darme el lujo en este momento de dar mis propios talleres. Yo, después de haber pasado, pues yo tengo yo doy un diplomado de traducción de francés al español en el Instituto Caro Cuervo, que dura 2 meses al año. Se dicta entre julio y agosto. Eh, Soy profesor de traducción en la Universidad del Rosario, en la especialización de traducción de la Universidad del Rosario, pero realmente lo que me llena espiritualmente son mis talleres personales. Okay. En este momento, o sea, mientras que en la Universidad del Rosario, con mucho esfuerzo y con mucha promoción por parte de las directivas, he logrado tener, el año que más alumnos he tenido, tuve 6, durante un semestre. Actualmente tengo 3. En el taller que comencé hace 3 semanas, que es traducción literaria de cuentos de escritoras anglófonas en lengua inglesa, tengo 11 estudiantes eh, que se conectan a mis talleres desde lugares tan increíbles y tan remotos como Moscú, El Cairo, Birmingham y pueblitos en Colombia. Entonces es una Claro. locura, porque además yo no expido certificados académicos, sino que conmigo aprendemos entre todos a traducir y nos enfrentamos a los textos con muchísima alegría, con mucho gozo, y nos dedicamos a resolver problemas, pero nadie tiene la traducción ideal jamás.
ahí hay una diferencia grande, digamos, con lo que pasa en las universidades, donde la norma es muy estricta, ¿sí? Donde hay eh, un canon literario muy fuerte. En cambio, en mis talleres reina la libertad, ¿no? Y entonces somos muchos ojos críticos, muchas miradas críticas, muchas voces críticas, tratando de resolver de la mejor manera posible los textos. Y lo pasamos muy bien. Me divierto mucho. Genial, genial. Y según lo que ves con tus estudiantes de universidades y con los estudiantes de tus talleres, ¿cómo ves el futuro de la traducción literaria, Mateo? Pues yo lo veo de manera muy optimista. Yo pienso que, primero, que a diferencia de la otra traducción, de la traducción pragmática, que, que no solo tiembla al pensar en en la inminente sustitución del traductor humano por el traductor cibernético, sino que han tenido, no solamente les asusta, sino que finalmente han tenido que adaptarse a esas herramientas que llaman de traducción asistida por computadora, eh, para rendir, para que les rinda el trabajo y para que su trabajo sea rentable. Nosotros no podemos trabajar con esas herramientas. Nosotros, ¿por qué? Porque un problema, una palabra o una frase no necesariamente se traduce dos veces de la misma manera en traducción literaria. Hay muchos otros aspectos que atender en la traducción literaria. Entonces, ante todo, nosotros tenemos que ser excelentes lectores de literatura, excelentes críticos literarios para poder ejercer la traducción de manera competente. Y no nos van una máquina no va a podernos sustituir porque la máquina no tiene corazón, la máquina no tiene emoción. Y nosotros no podemos traducir sin corazón y sin emoción. De modo que nosotros somos los últimos artesanos de la traducción, ¿sí? Claro, claro que sí. Y No bueno, vamos a desaparecer. bueno, afortunadamente yo también pienso de la misma manera, espero que sea el caso. Y bueno, me hablabas de la traducción como resolver problemas, como somos todos estos ojos bajo un texto y según tu experiencia, ¿cuál ha sido el trabajo más complejo a traducir? Y el más sencillo también. Bueno, lo más sencillo, empecemos por lo más sencillo, Sí. es la traducción de ensayo. La traducción de ensayo académico es una traducción que está en la frontera entre la traducción literaria y la traducción pragmática. Okay. La, a mí me encargan con cierta frecuencia la traducción de tesis, libros académicos, libros de ciencia política, de historia, de economía, y esa es una traducción fácil. Fácil porque tú puedes hacer, sin matarte, 4.000 palabras al día, algo así. Eso, y se deja, eso fluye con cierta facilidad. Lo más difícil para mí, definitivamente, es la traducción de lírica y de lírica clásica, es decir, las formas clásicas de poesía, cuando hay cuando hay rima, metro, cuando hablamos sí, de versos de arte mayor, de alejandrinos, eso es lo más difícil que hay, porque tienes que tomar decisiones muy radicales. Tienes que decidir entre si vas a hacer literal, si vas a hacer una traducción literal, pero eso tiene consecuencias porque desaparecen los metros y desaparecen las rimas. Y si vas a mantener la forma, las rimas, el metro, las pausas,
pues ahí lo que vas a tener es que adaptar, adaptar en cierta medida el poema original. Y eso implica, en cualquiera de las dos direcciones, implica grandes pérdidas. Entonces considero que esa es la traducción más difícil de todas. Ok, en tu caso, bueno, podríamos decir que podríamos traer a colación a Sylvie, diría yo, que, bueno, es una historia en parte autobiográfica y que la obra tiene ese estilo como poético, como nostálgico, el narrador se siente preso por la pasión, por esta emoción desbordante y que parece que amplificara la realidad de los paisajes descritos, los colores. Y es ahí donde me parece interesante y que encontré tu nota, que hiciste la nota del traductor, sobre este libro, y en la que decías que querías rendir homenaje a nuestro lenguaje colombiano, en tu caso bogotano, y nuestras maneras de inventar la realidad. Entonces me preguntaba, ¿cómo Mateo logra traducir en Sylvie París, el campo francés, estos colores, estos paisajes, esta poesía, en un lenguaje propio nuestro y que no solo está limitado al contexto colombiano, sino que puede ser entendido por algún lector, otro lector hispanohablante. ¿Cómo Mateo logra traducir todo esto de Silvia al español? Aileen, no es tanto que yo como Mateo, como individuo lo haya logrado, digamos que es más bien una estrategia de traducción consciente de cómo abordar la traducción de, de este relato, de esta novela corta que es Sylvie. Y es que lo primero fue, yo ya conocía a Gerard de Nerval desde tiempos del colegio, me es un autor muy querido. Lo primero que yo leí de Nerval fue Aurelia, y cuando yo leí Aurelia en mi bachillerato, era una lectura que se enmarcaba como dentro del estudio de la literatura de las vanguardias de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. Es decir, como un precursor del surrealismo. Okay. Y, y toda esa parte onírica de Nerval, su propia enfermedad mental, fue algo que me llamó mucho la atención, que me cautivó. Y entonces cuando IDARTES lanzó la convocatoria para la traducción de Sylvie, pues yo dije, esto yo lo quiero hacer, Sí. esto yo lo quiero hacer, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es, ¿a qué lengua quiero traducirlo? Pero bueno, en Colombia todo está por traducirse, tú lo sabes muy bien. En Colombia hemos sido proverbialmente lectores de traducciones españolas, peninsulares, quiero decir, Mm. de traducciones argentinas y en menor grado de traducciones mexicanas. Ujú. Eh, pero traductores colombianos serios ha habido muy pocos, muy pocos. Y, y bueno, entonces ah, digamos que nadie se ha planteado con mucho rigor la pregunta de cuál es el español de nosotros. O sea, ¿qué hace diferente la variante colombiana del español de la variante mexicana, de la variante argentina, de la variante peninsular? De hecho, ahí abundan entre nosotros los colombianos traductores que asumen que la variante peninsular es un modelo a seguir. Es una cosa muy loca. Yo pienso que no, que todo lo contrario, que debemos exaltar nuestra propia variante.
Y entonces tenemos palabras muy bonitas y formas muy bonitas de decir y de usar el español que se diferencian claramente del español que se habla en el Río de la Plata o en Ciudad de México o en Madrid o Barcelona, ¿sí? Entonces yo quería traducir hacia esos giros. Entonces, cuando empecé a traducir, Silvi, me armé de las traducciones que ya existían, ¿sí? Sí. Es, peninsulares, otras anónimas que aparecen en internet. Ese es el colmo, que traducciones sin nombre del autor, siquiera. Y comencé a hacer el cotejo y a ver, uy, esto no lo decimos así. Encontré errores de traducción muy graves, incluso errores de traducción en la archiconocidísima traducción de Editorial Acantilado, donde la palabra camailleux se traduce como camafeo, pero de una manera literal, pero fuera de contexto, porque de lo que se trataba era de grisalla. Describía unos jarrones de jardín en los que habían sembrado plantas. Obviamente no corresponde con el camafeo, la técnica de camafeo. El camafeo es la joyita que se colgaba del cuello, que se colgaban del cuello las chicas del siglo XIX, en pleno romanticismo. En este caso, solamente se retiene la técnica y esa técnica en español se llama grisalla. Pero luego entonces dije, bueno, ¿y qué más oportunidades encuentro aquí, digamos, de reivindicar el español de Colombia y de alejarme de lo que ya han hecho otros, los demás traductores al español de Silví? Y entonces había, hacia el final de la obra, hay una visita que hace el protagonista a la casa del tío y en esta visita se encuentra con un perroquet disecado, ¿sí? Y entonces los traductores peninsulares tradujeron esa palabra perroquet como loro y es una pérdida, me parece a mí, un desperdicio Claro, cuando tienes la palabra papagayo, sí. que es tan sonora. ¿Sí? Tan colorida, tan, sí, Exacto, es una explosión de colores sí. al lado de la palabra loro. ¿Sí? Entonces, es una opción que tienes ahí y si pues aparece esa tentación y pues tú cedes, la usas. Un siri, un aserradero, decía el traductor peninsular. En Colombia, en Colombia tenemos una variante léxica para esa palabra que aserradero, que es aserrío y es colombiana. Entonces, la voy a usar. Y así, digamos, esos son ejemplos que recuerdo, que tengo presentes en este momento, que menciono en mi nota del traductor a Silvi. Son elecciones, es decir, tú te vas por ahí, muchos traductores de pronto muy preocupados por sus lectores tienden como decimos nosotros, a planchar la traducción, a aplanar lo que tiene de curioso, de original, el estilo del autor Y y es una a, pérdida en realidad. sí, pero lo peor es que se escudan y se excusan en la claridad que merecen los lectores. Y yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Yo pienso que si una obra original es naturalmente difícil, su traducción también debe ser, desde luego, difícil, un texto difícil. Nuestra labor como traductores literarios no es la de explicar los chistes, por Dios, es, es ser lo más fieles posibles a a la voluntad de estilo del autor. Y eso puede implicar
no hacerle concesiones al lector. Claro, claro que sí. Y bueno, y hablando de esa fidelidad que usted dice que hay que mantener al autor, a su escritura, al carácter que él le pone a su obra, me hace pensar precisamente en esta obra también traducida por usted, Fantasmagoriana, que es esta antología de historias de apariciones, espectros, espíritus, fantasmas, y que es originalmente un libro alemán que data de hace 2 siglos. Una precisión, Sí, una precisión. El libro Fantasmagoriana son traducciones del alemán, pero sí, el libro Fantasmagoriana solo existía en francés, porque el traductor, Jean-Baptiste Benoît Herriès, sí, él tomó de aquí y de allá los cuentos. Él creó una antología a partir de cuentos alemanes que habían aparecido en distintas fuentes, en fuentes diferentes. sí. ¿Sí? Entonces, sí, digamos que ahí tuve un problema y es que en principio nosotros los traductores literarios no hacemos traducción de segunda mano. ¿Sí? Traducimos originales, Sí, no traducimos traducciones. sí, Pero resulta que ese libro, como tal, como unidad de libro, no existió tampoco en alemán, porque los textos tenían diferentes procedencias. Entonces yo tuve que considerarlo mucho, 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 pensar. Pero bueno, en últimas, entonces sí se trata de traducción de segunda mano hasta cierto punto. Pero eh, Herries había cometido ciertos errores o había, digamos, era un traductor de su época, desde luego, no podía adelantarse a su tiempo. Entonces había traducido al francés los nombres de los personajes alemanes. ok, Entonces yo decidí restituirles sus nombres originales, por ejemplo. ok. ¿Sí? Y Mateo, me dices, me hablas de un traductor de su época, cuando me hablas de Jean-Baptiste Benoît Herriès, y tú, traductor de tu época, ¿cómo haces para precisamente traducir este texto, inspiración para Mary Shelley, para Frankenstein, que data de hace 200 años, a esta actualidad y que Fantasmagoriana se adapte a distintos públicos de la actualidad? Bueno, es complicado porque por un lado el libro bueno, el libro no se conseguía en español. Es la primera vez que se traduce Fantasmagoriana al español. Fantasmagoriana era algo de lo que se hablaba, se sabía que existía, pero pocas personas realmente conocían el libro. Mi editora, Laura Carolina Castiblanco, encontró un facsímil del libro en la biblioteca de la Universidad de California, Los Ángeles, y por eso tuvimos acceso a la obra original. Pero resulta que algunos editores inescrupulosos del pasado, o sea, pero de hace 20 años, 30 años o cosas así, más o menos, un espacio de una generación, usaron el título Fantasmagoriana eh, para reciclar textos de Byron, de Polidori, de la misma Shelley, bajo la sombrilla del título Fantasmagoriana, de manera abusiva. Entonces circula por ahí, en internet, si tú buscas Fantasmagoriana, vas a encontrar ese Fantasmagoriana falso. Ese no es. Lo vas a encontrar. También vas a encontrar la traducción mía. Y en la traducción mía es la que realmente fue la lectura del grupo de Mary Shelley, de Percy Bysshe Shelley, de Lord Byron, Polidori, etcétera, en Villa Diodati, en el año
del verano sin sol. Y bueno, fue bonito porque eh, es el libro está escrito en el francés de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Entonces había palabras que ya se, se han trasladado semánticamente, que ya no tienen el mismo significado que tenían en esa época. Y en esos casos tuve que actualizar el idioma al que traducía yo. Pero en otros casos me parecía que el mérito de estos cuentos era precisamente la ingenuidad de esa época, ¿sí? Pues, esos cuentos producían terror seguramente en el siglo XVIII y más atrás, cuando se originaron en el folclore y en la literatura popular y en la oralidad de, de, de lo que luego sería Alemania, ¿no? Alemania ni siquiera existía para la época en que se escribieron estos cuentos, ¿no? Entonces, sí, porque eso era el Sacro Imperio Romano y eran muchos reinos diferentes, ¿no? Pero luego dije, bueno, me gustaría mantener ese espíritu un poco ingenuo, un poco, no sé, primitivo, folclórico de los textos. Y, y entonces tuve que hacer mucha investigación Y mucho cotejo también, me imagino, con... con los textos en alemán. Tuve la oportunidad de hacer cotejos con los textos en alemán. Yo no sé casi nada de alemán. Y con la versión al inglés que había salido de algunos de los cuentos de Fantasmagoriana, también una versión del siglo XIX. Entonces, digamos que había que guardar cierto equilibrio muy delicado, perdóname, entre el lenguaje de la época y esos desplazamientos semánticos. Entonces tuve que luchar un poquito por mantener el espíritu de época de los cuentos. Claro. Y lo bueno es que, bueno, ya se puede leer en español y como te decía, es un texto del que todo el mundo hablaba, pero que muy poca gente había leído y que tiene cierto interés para los estudiantes y para los estudiosos de la literatura del gótico prerromántico y del inicio del romanticismo, de modo que eh, considero que no es simplemente una literatura para entretener o para asustar, porque no creo que hoy en día esos cuentos asusten a nadie, sino más bien que es un aporte a la historia de la literatura, de la literatura traducida al español. Ahora ya se puede estudiar estos relatos que inspiraron el Frankenstein de Mary Shelley y el vampiro de Polidori y el Child Harold de Lord Byron. ¿Sí? Creo Pues que más bien por ahí está el mérito. claro, y fantástico que ya podamos tenerlo en lengua española precisamente y que sea a disposición de todo el público hispanohablante. Maravilloso. Y Mateo, después de todos estos años de traducción de textos, de libros, dedicados a la enseñanza también, de tu parte, el placer de traducir sigue intacto, sigue ahí. Cada- yo creo que cada vez está más depurado y cada vez es más placentero. Ok, ¿Sí? Sí, claro. Ahora soy más sensible. Ahora puedo transmitirles a mis estudiantes eh, esa sensibilidad. ¿Sí? Antes no lo hacía. Antes me guardaba el placer para mí mismo. Y sí, el placer que uno se guarda para sí mismo es un placer egoísta y sí, nunca se disfruta tanto
como cuando lo puedes Es compartir. compartido, claro. ¿Sí? Entonces yo diría que por el contrario, se agudiza, se agudiza. Traducir literatura tiene mucho que ver con el juego, eh, pero también con la sensualidad y con el erotismo, porque es que uno comienza a acariciar un texto, Ujú. a amarlo y a, ¿sí? A disfrutarlo, a paladearlo. La literatura en últimas, ¿qué es? Sino imágenes, hechas palabras. ¿Sí? Es toda, toda es sensorial en su esencia, ¿no? Entonces es algo que está hecho para el disfrute, para el placer. Claro, y bueno, en ese caso, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a uno de tus estudiantes, a un joven traductor que quisiera empezar, que quisiera lanzarse a este mundo apasionante, divertido, a veces complicado de la traducción? Que aprenda a escribir muy bien en su lengua materna. ¿Sí? Es el primer mandamiento. Domine la escritura del español. ¿Cómo lo logra? Leyendo a los maestros. Lea mucho, lea mucho, lea mucho. Lea mucha literatura. No importa que no sea literatura extranjera. Lea, conozca su boom, su boom latinoamericano. Conozca si es colombiano, conozca a sus escritores colombianos. Conozca bien a su García Márquez. Conozca, conozca a sus autores, ¿sí? Eso es fundamental. Saber de dónde uno es importantísimo, ¿sí? Claro. Y amar la literatura, pues es algo que no se le puede obligar a nadie. Eh, hay que tener esa pulsión, hay que tener esa llama, porque si uno no la tiene, pues eso nadie te lo puede transmitir. Necesariamente tú tienes que eh, encontrar gozo en la literatura, ¿sí? Pero si disfrutas más de los videojuegos o de la televisión o del cine, de pronto, pues esto no es lo tuyo, no va a ser lo tuyo. Ok, entonces, a leer, a conocer sus autores, a escribir bien en su lengua. Perfecto. Bueno, tomo nota de todos esos consejos yo también. Mateo, te agradezco muchísimo, de verdad, por este No, tiempo. Aileen, con muchísimo gusto, un placer. Espero que te sirva, que te Claro que sirva sí. esto. Si algún día quieres incursionar en la traducción de literatura, las puertas de mi taller están abiertas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Por tu tiempo sobre todo y por responder a todas esas preguntas ha sido perfecto, de verdad. Muchas gracias. Con mucho gusto, Eileen. Estamos para ayudarnos entre nosotros los traductores.